Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Josafat Reynoso, soy el director de la carrera de escenografía en la Universidad de Texas en Austin. Soy el jefe de programación de actividades internacionales en USATT y soy el editor y fundador de Skene. Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para agradecer a la Escuela Nacional Teatral por hacer posible este espacio, particularmente a la profesora Melissa Barish, coordinadora de la Academia de Iluminación en la ENAT, por abrirnos las puertas y por darnos este espacio, por acercarnos a la comunidad estudiantil. Al contrario, gracias a Skene y a todas las participantes en este caso por haber acudido a este llamado. Un agradecimiento también muy especial a la ENAT, pero sobre todo al departamento de producción y al equipo de producción, que son los estudiantes de la orientación de producción, quienes son los responsables y encargados de gestionar y llevar a cabo todas las actividades del Día Mundial del Teatro, que en este año el título y eje curatorial es la escena expandida, donde esta actividad da como el arranque en la parte virtual de toda la serie de actividades académicas y escénicas con las que celebraremos durante 4 días el Día Mundial del Teatro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo por formar parte de esto. Totalmente. Esperemos también que esto sea el principio de una colaboración más larga. Me encantaría que pudiéramos estrechar lazos con la ENAT y, bueno, obviamente poder presentar a estos increíbles artistas a la comunidad, que, bueno, al final es la misión de Skene. Skene sale básicamente de una pregunta que me hice yo hace 5 o 6 años cuando tuve la oportunidad de hacer el Director's Lab en Lincoln Center, ¿no? Que es un espacio en el que se traen a directores de todo el mundo y se les da a todos una misma obra. Y básicamente durante una semana cada director ataca la obra de la manera tradicional o de la manera que ellos lo hacen en su bagaje cultural, en su entendimiento del teatro, ¿no? Tuve la oportunidad de ser el escenógrafo asignado en esa experiencia. Me tocó a mí diseñar la misma obra 10 veces con cada director, una vez cada día. Y dije, está padrísimo. ¿Cómo es que toda esta gente que conozco, que es súper interesante, no es conocida en la comunidad? Entonces dije, tengo que hacer algo para llevar a esta comunidad, para llevar a esta multitud de gente a los espacios. Y bueno, antes de empezar, otra vez quiero invitar a la comunidad, por favor, que se conecten con Skene. Tenemos muchísimas cosas para ustedes. Chequen el callboard. Tenemos becas y oportunidades de todo el mundo que recabamos cada semana, que son gratis, que pueden acceder. Tenemos el programa de fellowship de 3 meses en los que pueden ser parte de Skene, pueden aprender sobre social media, sobre investigación editorial. Sin más, déjenme presentarles a nuestros panelistas. Entonces, quiero empezar presentando a Estefanía Pérez Vera. Estefanía es una escenógrafa mexicana cuya práctica abarca el diseño escénico, la pintura y la investigación. Tiene una maestría en escenografía teatral, en Scenic Design, y una maestría en Cultura Material y Humanidades Públicas. Actualmente es candidata en el programa doctoral Aspect en Virginia Tech, donde su investigación se centra en las fuerzas sociopolíticas que han dado forma a la historia del teatro estadounidense, con una disertación enfocada en el Federal Theater Project. Su trabajo de diseño reciente incluye producciones de ópera, danza contemporánea, teatro musical y performance experimental en los Estados Unidos. Angélica Martins de Oliveira Pereira es diseñadora de vestuario, productora artística y mentora brasileña con más de 14 años de trayectoria en Brasil y México. Es egresada de diseño de producto por la Universidad Estadual Paulista. Su trabajo integra semiótica, sostenibilidad y metodologías colaborativas con un enfoque en la relación entre el cuerpo, la dramaturgia y la narrativa visual. Fue seleccionada como la única diseñadora emergente brasileña en el World Stage Design 2025 en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, y colaboró en la conmemoración oficial del 700 aniversario de Tenochtitlán en la Ciudad de México, con la gente de Vestuario Escena, Sol Quilán. Bien, gracias por estar aquí. Y finalmente, Elba Emicente Sánchez es iluminadora y diseñadora de iluminación mexicana radicada en Austin, Texas, con trabajo en danza, teatro y ópera y performance en vivo. Tiene una maestría en diseño por parte de UC San Diego y ha diseñado para Signet Theater, el Coney Awards Festival, Georgetown
Palace Theater, entre otros. Su trabajo se centra de manera consistente en narrativas culturalmente resonantes de la comunidad latina, Latinx. Actualmente se desempeña como profesor asistente visitante de teatro en la Universidad de Texas A&M de Corpus Christi. Gracias otra vez a las tres. Gracias, profesora Barish, por abrirnos las puertas. Antes de empezar con sus materiales, antes de soltar a la materia, quiero que me cuenten, ¿se acuerdan de la primera vez que tuvieron que presentarse profesionalmente? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué recuerdan de esa experiencia? Quien guste, adelante. Hola, buenas tardes. Gusto estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para la pregunta, recuerdo que una de las primeras veces que tuve que presentarme profesionalmente con un documento, intenté poner absolutamente todo lo que había hecho. Creo que es que pasa así como normal de inicio. Pensaba que cuanto más información significaba más valor, pero no, el que pasó fue al revés. No había claridad, estaba muy confuso y con el tiempo entendí que un portafolio, un CV, no se trata mostrar todo de una vez, no de tomar buenas decisiones, y eso implica también dejar cosas fuera. Hoy veo que este momento que están viviendo, es un inicio de entender que presentamos profesionalmente, es en realidad un ejercicio de edición, de elección y posicionamiento. Yendo a lo que platicaba Angélica, creo que me pasó bastante similar, que tenía demasiadas ideas y no sabía cómo sintetizarlas. En mi caso fue un poco porque tenía diferentes roles, o sea, trabajaba de muchas cosas, bueno, como muchos artistas y creo que como todos, ¿no? Tenemos muchos roles en la vida y trabajamos de muchas cosas a la vez. Dependiendo del trabajo, pues hacía un currículum, ¿no? Si era para maestra de danza, hacía uno, y si era para cosas de iluminación, hacía otro, y así, ¿no? Tenía como 1000 versiones de currículums. Recuerdo eso. Hasta que logré un poco ir aterrizando, ¿no? Ir aterrizando en hacia dónde me quería dirigir, y qué era lo que yo veía más importante en mi currículum. Mi currículum a la vez me ayudó a enfocarme en hacia dónde quería ir. Cuando yo empecé, yo tenía el problema de que tenía poquitísima experiencia, muy, muy poquita experiencia. Mi formación fue en arquitectura al inicio. Entonces, en cuanto a teatro, básicamente en mi primer año profesional era todo lo que hacía, era todo lo metía, todo lo metía. Hice esto, asistí a esta escenografía, aquello. Y quizás igual veo mi primer portafolio y estaba un poco sobrediseñado, digámoslo así, porque al no tener tanto información que poner, decía, no, pero pues que vean que sí puedo diseñar. Entonces, volteando la cara, decía, sí, sí me pasé un poquito con el diseño del portafolio. Afortunadamente, años, ya que empiezas a tener muchísimos proyectos, gracias a Dios. Es un buen problema el tener que decidir qué poner y qué no. Pero al principio de mi experiencia esa no era mi historia. ¿Y qué pongo? Sé hacer esto y te puedo adaptar un guión también si quieres. Ahora sí que me tenía que poner creativa para ver, no si puedo, pero todavía no tengo la experiencia, todavía no tengo la trayectoria. Ese es otra dificultad que algunos estudiantes quienes van empezando pueden enfrentar, de la pregunta de ¿y lo que estoy haciendo en la escuela cuenta como Claro. experiencia? ¿Qué tanto? Etcétera. Sí, siempre al principio yo creo que es complicado. Mi portafolio tenía así fotografía, Sí, boceto, sí. lo que encontraba que era vagamente artístico, se vaya al portafolio. Muy bien, pues vamos a empezar con con mi parte favorita, que son los portafolios. Voy a poner las páginas de cada una y nos van explicando. Pues lo que están viendo ahorita en pantalla es mi portafolio profesional. Lo tengo ya desde hace aproximadamente 6 años. Recuerdo que empezando, o sea, en mis primeros años de maestría, mi mentor me dijo, y esto fuera
portafolio o un currículum para para cualquier otra carrera estaría muy bien, pero tu tirada es ser escenógrafo, ¿no? Y yo dije: "No, pues sí, por supuesto". Dice: "Okey, nuestro trabajo es visual. Entonces, ¿qué puedes hacer con tu portafolio que, atraiga al espectador de manera visual, sin que tengas que explicarle primero la sinopsis de la obra, tu puesto, todo, no? Puedes encontrar una imagen que pueda acercar a las personas y después de buscar mucho, 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 fue que me decidí con este diseño. Una de las cosas que me gusta particularmente de mi portafolio es la dinámica de que cada cierto tiempo va cambiando la imagen. Y otra cosa era la claridad y la accesibilidad de la información, cómo la organizamos. Algo que cuando sigo a la fecha actualizando mi currículum, mi portafolio, me pregunto es, yo no tengo control sobre quién va a ver mi página y qué es lo primero que les va a llamar la atención. Entonces, van a ver que mi portafolio es un poquito iterativo, el sentido de a veces encuentran lo mismo en distintas partes, pero es por diseño, por ejemplo. Y, por ejemplo, cada categoría es diferente. Por ejemplo, si nos vamos a set design y le picamos a Body Full of Time, por ejemplo, este es un show en el que eh, fue la primera vez que yo hice una escenografía completa, escenario, escenografía, diseño de acción y vestuario. Entonces, en el portafolio, más que explicaciones largas, lo que me gusta a mí incluir son, primero que nada, fotos de proceso. Me gusta incluir a veces algunos planos para que se entienda un poquito. Y también es parte de la historia que estoy contando. Cómo empezamos un diseño. Bueno, generalmente empezamos en un papel, como en un sketch, con ciertas dimensiones, tratando de pues llenar el espacio. Y una vez que ya empezamos a trabajar el diseño, ya tenemos un diseño preliminar, ¿cómo lo hacemos realidad? En mi práctica me ha tocado muchísimo ser yo también quien construya y pinte mis propias escenografías. Entonces mi portafolio intenta reflejar eso. No solamente el diseño, sino cuál es el proceso por el cual he pasado del papel a la escena. Me gusta incluir mucho mis sketches. Es particularmente para vestuario, las alteraciones de vestuario, cómo empezamos, como me decía una mentora de vestuario. No siempre empiezas desde cero, a veces empiezas con una prenda y el chiste es modificarla, ¿no? ¿Y cuál es el proceso de esa modificación? ¿Qué tanto implica la modificación? Y el detalle más chiquito que puedas pensar implica muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de labor. Y eso es algo que es importante, siento que refleje el portafolio. No solamente, soy capaz de hacer esto, sino también entiendo cuánto esfuerzo y cuánto tiempo se necesita para hacerlo realidad. Ya al final me gusta poner production pictures, el montaje, donde vemos, bueno, este, cómo surgió, cómo se ve todos estos elementos de escena juntos. En este caso, que añade vestuario, iluminación y sets, pues es importante para mí que se viera cuáles son los momentos de iluminación que se diseñaron y cómo interactuaron y cómo funcionaron en conjunto con los demás elementos de diseño. Siempre es importante poner quiénes fueron los miembros de la producción. Entonces es algo que en el texto siempre voy a reconocer, pero por ejemplo en Scenic Art es más proceso y si ven 90% de las fotos y del proceso que incluyo es paso a paso lo que sucedió en escala real. En este caso era para un proscenio bastante grande y la pintura toda fue hecha a mano en escala real, proscenio, pero por ejemplo si nos vamos a The Foreigner, ahí también, de nuevo, ese no lo diseñé yo, es importante. Y en mi portafolio hago la aclaración, también es muy importante eso, no confundir a tu espectador. Y de nuevo, incluyo todo lo que no fue hecho por mí, lo detallo y hago hincapié. A esos todos son elevaciones que mi diseñador me dio como artista escénico y ya entonces vemos el proceso de, ok, ¿qué tomó? ¿Y cuál fue el proceso de hacer realidad ese dibujo que ella realizó a la escena? Incluyo algunas fotos de producción al final,
porque por supuesto es distinto verlo bajo working lights. Este es el espacio en donde en particular hago referencia a los shows que pueden ver ya sea en Set Design o en CineCart, pero aquí pueden ver todo lo que también como escenógrafo, como diseñador escénico tenemos que hacer, y es la maqueta. La maqueta como pieza, no solamente como para nosotros como diseñadores, también para el resto de la producción. Es una herramienta para comunicarse con el director, con tus demás colegas diseñadores, muchas veces incluso con el cast, con los actores, para que vayan dimensionando. Y aquí tengo una variedad de maquetas. Tengo las maquetas estudio, que son simplemente volumétricas, y tengo las maquetas a detalle, en donde también ayuda mucho en conversaciones con mis colegas de vestuario e iluminación, sobre todo, además de mi director. Por las selecciones de color. Ujú. Exactamente. En mi portafolio hago inclusión hasta la esquina superior derecha también de un espacio para mí. El siguiente resumen, que en realidad Ujú, no es un resumen, es más bien mi CV, ujú. pero ahí hago inclusión de ya esta parte mucho más formal, que es el currículum vitae. Como ven, mi portafolio es muy sencillo en este sentido, quizás porque empecé con un portafolio sobrediseñado, o sea, con muchísimos colores y fondos, y tenía muchísima geometría en mi hoja. En este punto personalmente decidí, bueno, quiero que la imagen sea la que hable. ¿Podemos ver rápidamente nada más tu Claro, sección sobre ti? sí, Okey. por supuesto que sí. Ahí tengo mi fotografía profesional y una pequeña sinopsis de mi educación, básicamente en una oración, mis shows actuales, más recientes, perdón, lo que estoy haciendo y dónde me pueden contactar. Elba, Sí, sí, cuéntanos sí. de tu portafolio. Bueno, este es mi website. Digamos que desde un principio, cuando empecé a hacer mi portafolio, supe que tenía que tener 2 grandes versiones, aunque tengo más. Una es como la versión extendida, esta es mi website, y otro, pues, lo que iba, digamos, como estar enviando en PDF a cuando hago algún trabajo, o quieren saber más de mi trabajo, a cosas más específicas, o que quieren saber de, por ejemplo, mi trabajo va de danza y de teatro, o ópera. Cuando quiero mostrar más mi perfil de ópera, pongo cierto trabajo, ¿no? Entonces, para eso, digamos, como que tengo un machote y ya de ahí ya nada más selecciono lo que sí y lo que no va. Pero bueno, esta es mi versión extendida. Hubo un tiempo, ya cuando estaba aquí terminando la maestría, que me sentí un poco de ahora qué tipo de artista soy, ¿no? Como que me llegó un poco de crisis de identidad como artista. Y algo que me ayudó mucho a entenderme a mí como artista fue el crear como mi identidad con mi logo, mis colores, a yo hacia qué público igual quería dirigirme. Y recurrí a una gestora cultural que se dedica a hacer dosieres. Ella, junto con su equipo, me ayudaron y eso fue así como muy revelador para mí, porque siempre yo había estado a cargo de diseñarme mi logo o diseñar la imagen de. Entonces, el poner mis ideas en contestarle preguntas a alguien más acerca de mí fue difícil, pero me ayudó mucho a entenderme a mí misma, y creo que también en toda esta retroalimentación que recibí de ellos fue como fui encontrando también, hacia dónde quería dirigirme. Entonces, un pequeño ahí comercial, con esta gestora cultural que me ayudó bastante. Pueden encontrar en Instagram como Anapau punto gestión cultural. Y bueno, por si les interesa ese tipo de cuestiones que pueden igual elevar su portafolio. Bueno, después de ahí tengo mi Artist Statement, que hablo un poquito de cuáles son mis valores como artista y hacia dónde quiero dirigirme, con quién quiero colaborar. Y después una sección de algunas producciones, digamos que las producciones selectas, de danza, de teatro y de ópera, principalmente.
no sé, por ejemplo, si le picas a la tercera, que es la de Blue, nada más es la pura imagen. Y aquí no tengo, digamos, nada de créditos ni nada, es como la pura vista de la portada. Pero si nos vamos a la pestañita de portafolio, ahí sí le vamos a volver a picar a la de Blue, a la de la luna, a la derecha. Ahí sí aparecen los créditos y sí le podemos dar clic. Y ahí sí ya tengo otras fotos. Si puedes irle subiendo, ahí trato de hacer mi selección de esta obra, que es una de mis favoritas. Me costó bastante como sabes, elegir qué fotos sí, qué fotos no. Siempre mi estilo es muy colorido, entonces por consiguiente trato de elegir las fotos que tengan mucha más saturación de color o que tengan mis colores favoritos. Generalmente son las escenas favoritas de la obra, ¿no? A ver, vamos a otra. Creo que la de X podría ser igual otro ejemplo. Esa también es importante para mí mostrar, bueno, al menos en esta obra fue importante mostrar, podemos irle subiendo, como cuáles son los diferentes looks que tuve a lo largo de la obra. Siento que el mostrar la transformación del escenario con la iluminación siempre causa preguntas y es lo que siempre intento buscar cuando decido qué imágenes poner en mi portafolio. Si me van a preguntar de esa foto, entonces la pongo. ¿Sabes? Que siempre me preguntan de este pájaro, por ejemplo. ¿Qué onda con ese No hay, es un pájaro de miedo. Aparecía en una escena por 5 segundos y todo el público así gritaba de ¡ah! Era una escena de miedo de verdad. Este, muy, muy intensa. Pero bueno, sí, trato de poner imágenes para que la gente me pregunte y Claro. entonces a partir de ahí se crea una conversación, que fue un tip que me dio un diseñador de iluminación, como deja esa foto, te van a preguntar. Y sí, tal cual, siempre me preguntan de ese pájaro y trato así de poner ciertas imágenes de las que me van a preguntar algo. Bueno, ya Ujú. nada más para la última parte de contacto, pues obviamente que me pueden contactar por este medio. Hice una pequeña lista de los tips que, que siento yo que resumen mi portafolio y la manera en que decido cómo armarlo. Primer tip es elegir una plataforma funcional. En mi caso elegí dos, ¿no? Tener el website y tener un documento editable que yo pueda volver PDF y sintetizarlo, mandarle la versión que yo quiera y poder actualizarlo de manera muy fácil, que a veces el website pues da un poquito más de trabajo. Ese sería el primero. La segunda es pensar bueno, la segunda era esa, empezar las dos versiones del portafolio. Luego la portada igual que tenga algo que hable de ti, ¿no? Que muestre tu identidad o qué es lo que te representa en tu trabajo. La cuarta, pues tu breve semblanza tiene que estar ahí, ¿sabes? Aunque tengas poco que decir sobre ti, creo que es importante decirlo. Tus proyectos, como ya dije, de qué manera más o menos selecciono mis fotos, poner los créditos y el año de realización igual da una idea de cuánto tiempo llevas trabajando en esto y organizar visualmente el contenido. Como decía, a veces en la versión del website tengo bastantes imágenes, pero en mi versión condensada trato solo de poner una, dos o tres a lo mucho para que pues haya chance de realmente ver las fotos y no nada más ver collages de fotos, que era un poco lo que me pasaba al inicio. Y al final, y bueno, el séptimo tip es complementar con material de apoyo. Un poco a veces lo que hace Estefanía de agregar planos o agregar la maqueta o agregar la foto del proceso, pero no siempre. Así como lo vieron en mi portafolio del website, no tengo eso, a menos que me lo pidan o a menos que alguien esté interesado, lo hago o lo incluyo. Y luego, ¿qué más? Un tip extra, tu información actualizada, ¿no? De contacto. ¿Cómo te pueden contactar? Sí. Aquí encontré este ejemplo que lo quise poner en este documento porque es
bueno, los requerimientos que se piden en esta universidad que les puse de ejemplo para cuando te piden tu portafolio. Y es algo tan simple, pero pienso que si lo hubiera hecho hace años no hubiera sabido ni por dónde empezar. Elba, tradúcenos literalmente lo que dice la aplicación. Dice que todos los candidatos necesitan subir de 1 a 3 requerimientos de los de acá abajo. Piden 1 minuto de video respondiendo a la pregunta de qué te nació, eh, qué te motivó, tu curiosidad para, eh, para dedicarte a esto. Eh, Subas de 2 a 3 imágenes de producciones donde hayas realizado el diseño o hayas asistido a alguien y que expliques si tú qué hiciste tú en esta parte del proceso. Entonces, siento que es algo que pueden, si no tienen idea por dónde empezar, creo que pueden empezar por ahí y ya después van a venir más cosas. Y al final solo les puse una imagen de cómo se vio mi portafolio cuando hice el National Design Portfolio Review en el 2024 y cómo imprimí mis imágenes, cómo las monté. En este caso, por ejemplo, en la mesa sí tenía mi paperwork, mis planos, la imagen del pájaro no podía faltar, tenía que estar Claro. al centro y demás, ¿no? También tenía otros documentos en mi computadora, como explicar cómo realicé, me preguntaban mucho de un efecto, no se ve muy bien por aquí, pero hay un efecto, por acá abajo en la izquierda, en la esquina del lado izquierdo, en la esquina derecha. Esa imagen siempre me preguntaban que cómo hice el efecto. Entonces tenía ya otro PDF y es así el proceso, ¿no? Entonces, un poquito como lo que tiene Estefanía en su website, pero yo lo tengo aparte oculto, solo si me preguntaban. Muy bien, gracias, Elba. Angélica, ¿lista? Así como Elba, tengo dos formatos principales. Uno completo, este que vamos a enseñar primero, y otro editable también, voy a enviar cuando hay una oportunidad directamente al interesado según la función prevista. Podemos hacer un recorrido sí, muy ligero porque como hay muchas cosas, funciones, roles, es como para mí un archivo casi histórico de todos los trabajos. Ahí hay muchas funciones que he hecho en mi relación con la arte, con la creación, desde vestuarios a mi carrera como maestra de clases de circo. Entonces podemos hacer un recorrido para ver cómo hago el layout. Sí, sí, es como una colección, ¿no? De vestuarios con cada personaje en una página, ¿sí? Y ahí vemos una obra en específico. Hice la dirección, la preparación de elenco y me dediqué totalmente a los vestuarios. Ahí ya es otra obra. Sí, y la anterior fue la obra que me llevó a inscribirme en World State Design y a estar entre los 100 seleccionados y tener la felicidad de ser elegida como designer emergente con esta obra. Y pues bueno, está como un collage de varias fotografías de cada personaje. Y un poquito se ve del proceso, pero mucho más de la obra lista. Podemos regresar al menú y ver otras áreas de la carrera como ahí también hay una aba de Words and Press, como que uso para archivar todo que salió en la media,
todo que he hecho con alguien más. Es como, no sé si se dice acervo, recompilado sí, de cosas que he hecho por esos 14 años. Ahí está la entrevista de Skin también. Sí. Y si regresemos al menú, vemos otras funciones, formatos de trabajo y poquito, poquito así de procesos en quase al última aba, sí, como hago la estamparía, en la máquina de coser, cómo entrego y por fin hay también una mini bio y contacto. Entonces utilizo sí mucho más para mí en persona, para mantener mis cosas organizadas. Y igual a Elba, yo uso un formato más específico que sí es aquel otro de PDF, de slides. Ujú. Déjame detener este y comparto el otro. Sí, por favor. Este es el que envías entonces. Sí, sí, este es un formato que voy mucho más con la intención de la función prevista. Este en específico para vacantes que hayan, para oportunidades que hayan como wardrobe technician, costume assistant. Entonces un mini bio como yo pienso, como ah, que hay por trás de mis aplicaciones, ah, mis principales habilidades, algunas experiencias que yo tuve con producción internacional. En específico fue una invitación para una experiencia de observación con el equipo de corteo de Cirque du Soleil. No llegué a ser parte del equipo, pero tuve la experiencia de ver cómo trabajan. Otros más producciones que sí estuve en el equipo, ahí en México, con el equipo de Trama y Drama, y luego con el equipo de Sol Kellam. Ah, Todos estos así son experiencias como wardrobe. Entonces elegí los principales trabajos en esta función. Ahí fue como una obra original, las cosas que yo hice en Brasil. Yo tuve una escuela por 8 años, una escuela de circo, que fue mi laboratorio para creaciones, los trabajos técnicos. Entonces ahí crecí mucho. Y sí puede ser más ligero ahora porque ya vamos para una selección de fotos. Y sí, ahí vemos las mismas obras con Scenic Design también, wardrobe, ah, como premiaciones. Cimiento. Y un último que me gustaría compartir ya es una versión más formal de CV, que también uso dos versiones, una más institucional, otra poquito más, ah, esta sería más institucional, más Claro. formal, que todas las informaciones sí repiten en todos los formatos. Apenas es una forma de presentación que crea una experiencia visual para cada quien que está seleccionando, está leyendo. Este sería así demasiado institucional. Y Es más a detalle el trabajo. sí, ya me gusta más también, es algo demasiado sí, institucional, formal, pero un layout un poquito más dinámico, yo diría. En general uso las tres opciones. Todavía la que más me gusta es hacer
algo más editable y específico enviar para cada intención prevista. Muchísimas gracias, Angélica. Sí. Que rápidamente nada más veamos los resumes, porque siento que es un poco más difícil de entender. Para Elba, Estefanía, que trabajan tanto en México como en Estados Unidos, cuéntanos un poquito del resume y por qué el resume es un documento importante, por qué se usa acá, por qué no se usa en México. Bueno, una de las principales cuestiones que noté cuando presenté mi portafolio, por ejemplo, muchos de los artistas que iban a ver tu trabajo, que se tomaban el tiempo de revisar tu resumen, buscaban nombres, o sea, literalmente iban sobre la columna de los nombres y si encontraban a alguien que ellos conocieran o que hayan trabajado antes, ahí te sacaban como que la plática. Entonces me di cuenta que era muy importante poner los nombres de los directores, de los teatros o producciones con quienes has trabajado. Le tomé un poquito más de importancia a eso, ya que antes yo ponía como que todas las producciones donde trabajaba, pero decía, bueno, aquí el director, ¿quién lo va a conocer, no? No le tomaba tanto peso a esa parte y después dije, bueno, no, sí, o sea, en una de esas y se encontraron una vez de casualidad y ya de ahí saqué una conversación y ya de ahí tal vez una llamada telefónica, un correo o una invitación a trabajar. Entonces creo que este formato del resumen es eso, ¿no? Intentar condensar la información de las producciones lo más que se pueda y dar información importante como los nombres. En este caso, por ejemplo, igual, te digo, en la parte de director y coreógrafo, iban así de que uno por una era donde tuve buenos resultados, varios se paraban, fue en la parte de asistente. Aquí, esta es mi parte donde pongo mis diseños de iluminación y en asistente de iluminación, parecer las personas que yo tenía ahí, bastantes personas las conocían, entonces eso fue importante. Y también en la última parte de referencias, igual, lo mismo, como, ok, entonces esta persona te está recomendando, ¿no? Yo trabajé con ella, yo vi su trabajo, yo la vi, entonces creo que el hecho de tener este formato que es un poquito, digamos, sal por aquí, creo que ayuda bastante a saber en qué enfocarte, qué tipo de información está buscando la gente. Claro. Estefanía. Si nos vamos, ay, sí, por favor, hasta la última, hasta abajo, es donde incluyó mi resumen. Este fue inspirado por mi mentor. Le presenté un resumen muchísimo más tradicional, o sea, muy, muy tradicional, en el que ahora sí que resueno mucho con lo que dice Selva de al principio. Hago la lista de las producciones en las que he trabajado y listo, ¿no? Y me decía, sí, pero ¿con quién trabajaste? Claro. Si diseñaste, ¿para qué director? Si pintaste, ¿para qué diseñador? Y él enfatizaba muchísimo esto de, y aparte, si estás aplicando para ser diseñadora y pintora, pues quieren ver que puedas. Entonces, ¿qué puedes hacer para que en una página puedas poner toda esa información? Y lo que se me ocurrió fue, bueno, si tengo una página, pues la voy a doblar en varias partes, en formato horizontal, y ese fue mi truco, Qué, tra- que qué para que tramposo. sí, para que me cupiera todo en una página, fue de, no, pues, o sea, un lado imprimo el otro y está diseñado para que de la manera en la que lo doblo, listo, lo extiendes y tienes para mí era de una página, me dijiste una página, te estoy dando una página. Y gracias a este formato, o sea, sé que no es muy tradicional, este resumen me ha funcionado mucho para cuando literalmente estoy aplicando en un teatro o cuando sé que Ujú. es un creativo el que va a revisar el resumen, el que lo va a recibir, este es el que mando. Porque se acuerdan de él. Sí. Sí, sí, y este ha sido bastante efectivo porque ya cuando me han dicho, queremos hablar contigo, realmente me dicen, oye, ¿y la tercera imagen en donde se ve este piso que pintaste? Cuéntame, por ejemplo, en la segunda imagen de abajo para arriba a la derecha, Fun Home, el número 7, porque les puse numerito.
Entonces, 7. A ver, el 7, la imagen 7, cuéntame, ¿cómo te echaste el proceso? Y entonces ya mi entrevista vía teléfono o remota o todo, ya teníamos un punto de partida, pero ya habían visto algo, se dijeron, ok, como que sí puede pintar. Angélica, en Brasil se estila algo así, algo como un resumen. O sea, siento que esto es un poco eso, pero no sé si esto es algo que sea tradicional allá o es algo que tú inventaste para aplicar. Sí, es que yo inventé, no es tradicional, tampoco conocía en Brasil Ujú, el resumen. claro. Ah, yo estoy en un proceso, no he finalizado el mío porque sigue siendo un aprendizaje en este momento que estoy buscando a dialogar con contextos internacionales. Aquí no es común, no es tradicional utilizar este formato. Bien. Antes de que se nos vaya, tenemos un mensaje en el chat de Chato Vázquez que dice, quiero ser diseñador escénico con todo mi corazón, pero por diversas situaciones no he tenido la oportunidad de trabajar en el teatro. Estoy orgulloso de las maquetas que hice en la escuela y de mi potencial. Mi pregunta sería, ¿hago un portafolio con mis maquetas? ¿O qué? Qué buena pregunta. ¿Hago un portafolio con mis maquetas o qué tipo de documento debería crear para que diseñadores vean mi interés o capacidad para asistirlos o incluso trabajar con ellos en pequeños proyectos? Ok, cuando empiezas y tienes solamente trabajo teórico, ¿quién se avienta a este toro? Si quieren, puedo Dale, empezar. dale. Primero que nada, Chato, creo por el mensaje que estoy leyendo, tienes lo principal que es pasión y un amor inmenso por el teatro. Y eso es muy importante porque mis compañeros no me dejarán mentir, el teatro es una friega. Es una friega, pero lo hacemos porque lo amamos, porque no te imaginas haciendo algo distinto. Ya tienes un increíble punto de partida. Cuando estás empezando, yo resueno mucho con esto porque, de nuevo, yo así empecé. Yo tenía tengo las maquetas, yo ni siquiera de teatro, eran de arquitectura. Era de, pues hice esta maqueta detalle de esta casa e hice esta maqueta de una instalación que era caos y orden, cosas así. Y sí, yo lo que hice es, literalmente dije, pues es lo único que tengo. Sí, lo voy a meter a mi portafolio y ahí lo que yo te diría es, la imagen cuenta mucho. Lo que decía Elba, no solamente es una imagen y, listo, es una foto, es qué foto va a picar el interés del que esté viendo y decir, ok, eso me llama la atención y necesito hablar con esta persona para preguntarle más acerca de esta foto. Entonces, con lo que tengas, ahí sí sería, saca todo lo que tengas de fotógrafo y en- arma. Esa también es otra forma de comunicar sin necesidad de explicar. O sea, la manera en la que tomes tu foto, te puedes poner creativo y el chiste es que le puedas comunicar al que se la está mandando, sí puedo, y aparte ve mis ganas, ve mi creatividad y esto está interesante y está interesante por esto. Entonces, sí, no dejes que ahorita, en este punto de tu carrera, hecho de que tengas poco no significa que no cuente, vale muchísimo. Sácale provecho a todo lo que tengas. Y yo diría, sí, sácale foto a tus maquetas, así de, hice esta maqueta de un muro estructural. Sí, sácale foto, porque significa que sí puedes hacer una maqueta de una estructura, del detalle. ¿Te pusiste creativo con el concreto? Sí, 100%. Y debo yo decir ahí, cada diseñador que ves en este chat alguna vez estuvo en ese espacio. En la disyuntiva de qué hablo si no tengo nada todavía, y todos pasamos por ese espacio. Elba, Angélica, ¿algo que decir al respecto? Pues saca también tu lamparita, sí, tu celular o tu lamparita de mano y saca esas fotos que dice Estefanía. Creo que eso van a elevar muchísimo. Sí, creo que ese sería mi consejo. No sé si todavía tengas las maquetas o no, o sea, algo que hiciste y ya tomaste la foto, pero bueno, creo que aún así, valdría la pena tener ese archivo para las que vienen. Sí, yo apenas un punto creo que completa con todas. Este portafolio no apenas hay que decir sobre su pasado, sino también proyectar para dónde tú quieres ir.
Qué buen apuntes. Totalmente, totalmente. Ok, gracias. Son de mucho ánimo. A darle, chato. Otra pregunta. Gerardo, te nos caíste un poco. No sé si alcanzaste a terminar tu pregunta. Sí, hola, mi pregunta sería, ¿cómo llegaron a ese punto donde sintetizan? Supongo que revisaron mucho, pero me gustaría que ustedes me lo dijeran. ¿Cómo pueden sintetizar y encontrar eso que exprese lo que ustedes han hecho y hacia dónde quieren ir? ¿Qué hubo? ¿Quién se aventa? A ver, yo. Fueron muchas etapas del proceso, pero una de que tengo muy presente fue de un maestro que él tenía experiencia en fotografía y que me dijo, ¿quieres que te sea? Yo tenía, ya sabes, un montón de diapositivas, un montón de fotos y de las 20 yo quería tener las 20. Entonces me dijo, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? Y yo, no, la verdad. Tú sabes que tengo experiencia en fotografía, no sé qué, y yo, ok, sí, porque yo todas las veía hermosas, perfectas, divinas. Y ya, pues me fue diciendo foto por foto, mira, en esta foto no se alcanza a ver esto, no está enfocada, la atención está en el vestuario más que la iluminación, la atención está más en otros aspectos que yo no quería mostrar. Yo quería mostrar mi iluminación y quería que se enfocaran en eso y según yo, porque conozco el trabajo y conozco la obra, estaba intentando mostrar eso. Entonces, creo que tener un crítico o un alguien también que te pueda dar este feedback, esta retroalimentación tu portafolio, que todo podemos perder esa objetividad cuando tenemos trabajo del que nos sentimos muy orgullosos. Entonces, creo que eso fue para mí bastante de ayuda. Y ya a partir de ahí, en qué tipo de fotos yo quería tener o no. Y también cuando venía el momento de documentación, qué tipo de tomas sí o sí tenían que estar, ¿no? Entonces, creo que para mí ese fue un buen parteaguas para condensar mi información en muchísimo menos material. Angélica. Incluso yo veo las redes sociales como una opción muy atractiva. Creo que ver muchas referencias ayuda demasiado a encontrar varios caminos, elegir tu propio, elegir lo que hace más sentido para ti. Por eso veo mis portafolios y creo que en general como un documento vivo, adaptable, que se puede cambiar para cada objetivo, cada país, cada mercado. No existe un CV o un portafolio universal, existe un CV que está alineado con con una intención y creo que es eso sí. Todavía no sigue sintetizado, sigue siempre en aprendizaje, siempre vivo, siempre adaptable. Siempre moviéndose. Estefanía. Am, Mis primeros intentos de portafolio, ya cuando tuve un mentor, pasaron por muchísimas revisiones. Él y una maestra de vestuario. En mi inexperiencia al inicio, yo tomaba mucha foto cuando estábamos en ensayo técnico, pero no cuando ya había vestuarios completos. Entonces, aquí se ve padre la escenografía. Y una vez, sí, mi maestra de vestuario me dijo, a ver, aquí, ¿qué me dice esta foto? O sea, sí veo la escenografía, pero no es la iluminación, son las luces normales de cuando estamos en tiempo fuera, no hay ni una actora en escena, o sea, ¿qué tan grande es tu escenografía? Y ahí sí, o sea, pasó, como escenógrafa, se pasó la regla número 1, todo es en proporción al actor. Y no, yo no tenía ningún actor en mi foto. En mi caso, yo resueno mucho que fue ensayo y error. Ahí el consejo que te haría es, a veces, lo que decía Alba, tu portafolio y tus fotos, tú las ves hermosas y preciosas y tienes dices, ay, son mis bebés. Y va a haber es una crítica constructiva cuando dicen, sabes que esta no funciona, o sea, esta quítala, no es la iluminación, no esto. Y ahí también el poder decir, sí, exacto, no funciona. Es un entrenamiento también como diseñador, porque ese tipo de cosas también las vas a hacer en tu práctica profesional y lo tienes que aplicar también a tu portafolio. Lo que decía Angélica,
cuando pienses que ya terminaste, no es cierto, no has terminado. Y eso es bueno, porque que un portafolio esté vivo, sigues haciendo cosas. Y eventualmente vas a tener que quitar algunas, o sea, vas a tener que en vez de lo que ahorita son las notas, es lo que tengo, va a pasar a segundo plano y eso es una buena señal. Significa que te estás moviendo y estás creciendo. Y sí, actualizar el portafolio, uno cambia, uno madura como diseñador y el portafolio refleja eso, o debería reflejar eso también. Crece. Gracias, Estefanía. Sí, tenemos una pregunta de un alumno de la ENAD, Jorge Córdoba. Él dice, me he enfrentado a que mando diferentes perfiles de mi CV o portafolio y hay veces que siento que mando todo lo que he hecho, pero hay cosas que no resultan relevantes, terminan siendo paja. ¿Consideran hacer varias versiones enfocadas a empresas o producciones distintas? Es una buenísima pregunta. Tienes que darle prioridad a algo y sobre todo el entender que eso es más chamba, sí, pero el entender quién es tu audiencia, para quién le estás mandando esto, para qué trabajo. No es lo mismo mandar lo que decíamos durante toda esta clínica, no es lo mismo mandar una aplicación, un CV o un portafolio que va a una universidad, como lo puso Elba. De nuestro portafolio habrá quienes digan, mándame tu página web y sí, todas las imágenes. Y una universidad, no, una universidad te va a decir, mándame 3 fotos. Si estás aplicando para iluminación, tus fotos, todo tiene que ir en base a que vean que puedes diseñar iluminación. Ahí un detalle de una silla. Pero es que también construí la silla. Sí, pero no estás aplicando para carpintería o para diseño Claro. escénico. Estás aplicando para iluminación y a pesar de que tu silla está increíble, no va a surtir el mismo efecto que una foto que demuestre que, mira. Puede ser una estrategia tú ver, pensar, imaginar cómo será la experiencia de lectura de quien va a ver tu portafolio. Porque hay una expectativa, hay un interés en algo específico. Imaginar cómo va a ser la experiencia que se cambia a cada formato es identificar cuál es el formato que más funciona para este cliente, la persona que va a, a seleccionar los trabajos. Tenga en cuenta que las informaciones, en general, informaciones de tu historia, de tu trayectoria, serán las mismas en todos los formatos. Es buen punto. Déjame hacer una anotación ahí porque siento que sí, de repente ese es como el sentimiento que tenemos, ¿no? El problema es que si modifico esto ya no soy yo, o sea, yo soy este portafoliote de 300 páginas, y si hago una versión de 12 páginas, no vas a saber quién soy. Pero sí, creo que lo que dice Angélica es muy cierto. Uno es uno siempre, y al final la conversación es la que te deja mostrárselo al cliente, al director, a la productora. Elba. Ya, solo para añadir a esta parte, creo que con base en esto que vas a seleccionar y a quién lo vas a dirigir, siempre sí debes mantener como el estilo puede seguir siendo un poco el mismo, creo yo que puedes mantener el estilo. Y creo que sí sería importante igual en la parte de las referencias. Yo en lo personal las cambio cada vez, ¿sabes? Porque por mi perfil danza, teatro. Cuando quiero que me recomienden gente para danza, pongo pura gente de danza. Claro. Y cuando quiero de teatro, pura gente de teatro. Y creo que eso también es algo que está súper diferente en cada una de mis versiones. Y de todas maneras vas a tener un montón de versiones porque cada año es diferente. Quiero tomar un último punto antes de despedirnos, y retomar esta idea de que el feedback es muy importante, ¿no? De que la idea de que alguien pueda ver tu portafolio, de que alguien pueda darte réplica, de que alguien pueda decirte, esto sí está funcionando como tú crees, esto no está funcionando como tú crees, esta foto que crees que es la foto del $1,000,000, yo no le encuentro sentido, ¿no? Creo que eso es súper valioso. Y una de las cosas que yo escucho más, me ha tocado a mí hacer revisiones de portafolios en USITT, ¿no? Y lo que dice la gente es que no voy a llevar mi portafolio a revisión porque no está listo.
ese es el mejor momento para llevar a revisión tu portafolio, cuando no está listo, cuando todavía puedes hacer cambios sustantivos, cuando los cortes no se sienten tan drásticos y cuando necesitas dirección, ¿no? Cuando siento que tienes algo que sientes que está inacabado, ese es el perfecto momento para pedir opinión. Entonces, otra vez, Angélica, Estefanía, Elba, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lenat, Melissa. Sí, más gracias por abrirnos la puerta y recomendarnos con tus alumnos. Y bueno, ojalá que esto haya sido de utilidad para todos. Melissa. Pues muchísimas gracias nuevamente a todas las participantes, a Skene por apoyarnos en esta locura de empezar a abrir estos lazos, a la gente que logró entrar, a la gente que nos está viendo y escuchando por YouTube y que además se animó a preguntar. También rapidísimo, nada más sumo una breve anécdota donde un maestro me dijo, ilumina tus maquetas. Y también así de pronto mis primeras imágenes de decir, yo ilumino, pero solo tengo 2 puestos en escena, y hacer mis propias maquetas con iluminación, y fue otra forma de arrancar. Entonces, esto y saber que no es uno solo en su locura contra el mundo, da fuerza, conocimiento, dan ganas de seguir en esto. Feliz Día del Teatro a todos. Bye, feliz día del teatro. Muchas gracias, bye.